El fin de semana pasado tuvimos mucha acción, pelearon muchos mexicanos, por eso no podía dejar de hacer este video. El pasado sábado 6 de septiembre, en la misma cartelera de Eduardo Sugar Núñez contra Christopher El Pitufo Díaz, en ese tirazo, en el Centro de Usos Múltiples en Los Mochis, Sinaloa, también peleó el mexicano prospecto invicto Yoali Mejía Mosqueda. Así es, el hermano de Brandon, el perro Mosqueda, quien pelea en los pesos mosca. Yoali Mejía Mosqueda sigue invicto y le pasó por encima a Germán Valenzuela Barrera. El Chile trató de dar una pelea digna, pero la verdad el Chile se vio sobrepasado por la calidad de Yoali Mosqueda desde el primer round. El Chile no estaba listo para la complejidad de la pelea, incluso a pesar de que el Chile ya no podía dar más, la esquina del Chile lo alentaba a dar hasta el último aliento, con tal de seguir peleando, pero era imposible. La pelea fue en los pesos mosca a 10 rounds y en el round 6, el invicto mexicano Yoali Mosqueda venció por nocaut técnico al Chile Valenzuela en Los Mochis, Sinaloa. Hasta le sacó el protector bucal a punta de guamazos. Yoali Mosqueda se vio impecable durante todo el combate y es cuestión de tiempo para que él y su hermano Brandon se conviertan en campeones mundiales. Aquí vemos cómo el poder de Yoali Mosqueda deja sin protector bucal a Germán el Chile Valenzuela. Este joven mexicano pega durísimo, chécate nada más, tiene buena técnica, tiene gran aguante, tiene 26 años y ostenta un récord profesional de 13 victorias y 10 knockouts. Yoali Mejía Mosqueda es de la hermosa Ciudad de México y ha pasado muy desapercibido por los medios, y si checan su BoxRec ni siquiera tiene su fotografía. Yoali Mosqueda de poco a poco se ha dado a conocer por su calidad y por su potente pegada. Checando su BoxRec, aunque no aparece en la foto su récord, lo ha colocado BoxRec en el lugar número 10, arriba del inglés Galal Yafai y del mismo Chicharito González. El campeón de los Mosca, recordemos que es Ricardo Sandoval por parte de la WBC, el campeón interino de la WBC es Galal Yafai, el campeón de la WBO es Anthony Olaskawa y el campeón de la IBF es el japonés Masamichi Yabuki. Y Yoali Mosqueda, según el ranking del Consejo Mundial de Boxeo, se encuentra hasta el lugar número 16 por el título mundial, aún un poco lejos, pero acercándose a ser contendiente número 1 de poco a poco. El contendiente número 1 del Consejo Mundial de Boxeo es Kenshiro Teraji. Al mexicano Yoreme Mendoza también lo vemos aquí, se encuentra en el lugar número 7 y sin duda alguna Yoali es un gran prospecto. Le falta aún pelear en los Estados Unidos, no ha peleado aún en los Estados Unidos, todas sus peleas han sido en México. Debutó en el 2021, es campeón juvenil WBC Silver, ganó el título en el 2024 ante Eduardo Rafael, el explosivo Pérez. Mostró en esa pelea un gran boxeo, mucha precisión, mucha velocidad, mucha variedad de golpes, dominó el combate desde el inicio, lo hizo excelente y esta victoria contra el explosivo Pérez lo posicionó entre los primeros 10 clasificados en la división de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo, acercándolo a una posible pelea por un título mundial absoluto. Yoali Mejía Mosqueda también se destacó en el boxeo amateur por su estilo elegante y de buena pegada. Obtuvo medalla de bronce en Barranquilla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2018 y Yoali también buscó un boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio en el clasificatorio olímpico de Buenos Aires, Argentina, que estaba programado para mayo del 2021 y ganó por decisión unánime contra Eric López en un selectivo nacional, asegurando su lugar en el torneo, pero desafortunadamente el evento fue cancelado debido a la pandemia del virus del COVID-19, lo que frustró todas las aspiraciones olímpicas de Yoali. En ese tiempo se expresó decepcionado ya que llevaba 4 años preparándose para ir a los Juegos Olímpicos. Yoali Mosqueda es un boxeador que viene desde abajo, que ha hecho bien las cosas, es un joven disciplinado que lo único que le hace falta a mi gusto es pelear en los Estados Unidos. Tiene que conquistar el público gringo con su calidad, quizás un par más de peleas en México y un par de peleas en los Estados Unidos para subir en el ranking y que le den su oportunidad por fin por un título mundial. ¿Ustedes qué opinan? ¿Han visto pelear a Yoali Mosqueda? Miren nada más cómo trató al Chile, hasta el protector bucal le sacó al pobre Chile, quien hizo todo lo posible, pero nomás no le alcanzó. Yoali anda a otro nivel y necesita ya mejores rivales. Muy bien Yoali, me gustó. Y si te gusta el boxeo de Yoali Mosqueda, regálame un like en este momento, y si apenas vas llegando a Richie Blog y te gusta nuestro contenido, suscríbete a Richie Blog en este momento, toca la campanita de notificaciones y actívalas todas para que estés bien al tiro con nuestro contenido. La suscripción es completamente gratis y nos ayudas a seguir creciendo.
Yoali Mejía Mosqueda, él y su hermano van a ser campeones del mundo, me cae, les sobra calidad y disciplina. Y en la misma cartelera peleó Pedro Guevara Pedrín con Alexis El Chapito Molina. Fue un tirazo, de los mejores de la cartelera de este sábado pasado. Y al final los jueces decretaron un empate, pero déjenme decirles, no fue así. Los jueces favorecieron muchísimo a Pedrín. La verdad es que El Chapito Molina se la rifó y fue mucho mejor boxeador que Pedro Guevara. Hay que decirlo, le robaron la pelea a Alexis Molina, quien fue puro corazón de inicio a fin, quien propuso más, conectó más y mejoró muchísimo su boxeo. Un resultado, a mi parecer, injusto totalmente para Alexis Molina, quien tuvo un boxeo muy valiente, muy vistoso y muy espectacular. También el pasado sábado peleó el Pinocho Sánchez contra el panameño Jaime Arboleda. La pelea fue en los pesos ligeros a 10 rounds y esta pelea fue un empate muy polémico. El Pinocho Sánchez mantuvo así su invicto y aumenta su récord profesional a 21 peleas ganadas, 12 de ellas por nocaut. Y esta pelea del Pinocho Sánchez fue en el gimnasio municipal de Ciudad Obregón. El panameño peleó muy bien, mis respetos para el panameño. El boxeador panameño Jaime Arboleda se conformó con un empate en las tarjetas tras un intenso combate de 10 rounds ante el invicto mexicano Rosario Pinocho Sánchez. Este enfrentamiento, parte de la cartelera estelar, dejó muchas opiniones divididas tanto entre los asistentes como en la prensa especializada. Aunque muchos vimos a Arboleda como el vencedor, las tarjetas oficiales reflejaron otra historia. Dos de los jueces puntuaron el combate 95-95, mientras que el tercer juez vio ganar al panameño con 97-94, lo que resultó en un empate mayoritario. El panameño Arboleda estuvo acompañado en su esquina por el entrenador Juan Mosquera y buscaba redimirse tras su más reciente derrota en mayo ante el japonés Hayato Tsutsumi. Por su parte, el Pinocho Sánchez defendía su invicto frente a su público, frente a su gente, en un escenario donde el ambiente estuvo cargado de tensión y de adrenalina. La actuación de Arboleda, les digo, estuvo muy buena, peleó muy bien al demostrar técnica, al demostrar temple y al demostrar también una clara intención de controlar la pelea desde la distancia. No se hizo chiquito, no se achicó ante el escenario el panameño. El resultado, mis amigos, sin embargo, dejó un sabor agridulce para el panameño y para muchos fanáticos del boxeo. Esta pelea merece y exige una revancha, a ver si no la dan, porque la verdad estuvo muy buena y a mí se me gustaría ver la revancha. ¿Y a ustedes vieron este tiro del Pinocho? El sábado pelearon muchos mexicanos, por eso no podía dejar de hacer este video para ustedes, para mantenerlos informados como se merecen. Y si este video te ha parecido bueno o te ha parecido entretenido o útil, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Y le mando un saludo a mi familia, en especial a mi hermano Richie, por ayudarme aquí en Richie Vlog, el mejor jale del mundo. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada. Y los voy a dejar con el knockout de Yoali Mosqueda ante el Chile antes de irnos. Y en la pantalla final también les dejo el enlace a una playlist muy chida para que sigan con nosotros disfrutando de lo mejor del boxeo. Les mando un abrazo fuerte y toda mi gratitud a nuestros suscriptores.